Este es un lugar para aquellos que están dispuestos a quemarse para renacer. Escrito y publicado por Q-Vibe. No todos están preparados para escuchar la verdad. Algunos necesitan que se les hable con suavidad para no colapsar, para seguir viviendo como si nada fuera urgente, como si la vida no se deshiciera en cada instante. Pero aquí no hemos venido a endulzar el mundo, sino a mirarlo de frente, con la mirada de quien ha decidido no volver a huir. Porque la verdad no es una moda ni una colección de frases para presumir en redes. Es una disciplina brutalmente honesta que exige sacrificio, claridad y coraje. No basta con haber conocido la adversidad. Hay que usarla como piedra de afilar. No basta con haber sentido el dolor. Hay que transformarlo en fuerza. Cada frase de este viaje está tallada en fuego y no deja espacio para excusas. No son palabras cómodas, son bisturís que cortan ilusiones, espadas que desgarran la piel de las mentiras con las que te proteges. Este video no es un homenaje a frases bonitas ni un juego de inspiración superficial. Es una llamada al despertar. Es un espejo incómodo donde tendrás que enfrentarte a tu propia debilidad. Aquí no hay lugar para la autocompasión, solo para la transformación. Y lo haremos a través de 12 frases que no se explican, se soportan. Estas 12 frases provienen de Epicteto, un hombre que conoció la adversidad desde su origen y que supo transformar el dolor en claridad. 12 frases que no buscan agradarte, sino quebrarte y reconstruirte. 12 sentencias que muestran la verdad desnuda de lo que eres cuando nadie te observa. Hablar de ellas es hablar de libertad interior, pero también de una guerra constante contra esas pasiones desordenadas que te dominan, el deseo insaciable, el miedo paralizante, la obsesión por la opinión de los demás. La verdadera esclavitud no tiene cadenas visibles, habita en tu mente. Por eso, cada palabra que exploraremos apunta directamente al centro de lo que te ata. Y si estás aquí, es porque algo dentro de ti intuye que estas palabras no son adornos, son armas. Y como armas, solo sirven si las empuñas con decisión. Prepárate. Lo que viene no es fácil, pero si lo soportas, saldrás del otro lado con una claridad que no se compra, con una fuerza que no depende de nadie y con una convicción que no se rompe. Estas son las 12 frases que cortan como espadas. Capítulo 1. No es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas, lo que determina tu destino. No hay ser humano que no haya conocido el dolor, la pérdida, la injusticia o el fracaso. Todos hemos caído, todos hemos sido golpeados por la vida, pero esos golpes no son lo que determina quién eres. Lo que realmente te define es tu actitud frente a ellos. El mundo actual está construido sobre la narrativa de la víctima. Desde pequeños te enseñan a culpar, a justificar tu rabia, tu miedo, tu tristeza con lo que otros hicieron o dejaron de hacer. La sociedad entera está entrenada para buscar culpables externos, pero la verdad es otra. Lo que importa no es la herida, sino tu respuesta. Allí está tu fuerza o tu ruina. Cuando pierdes un trabajo, cuando alguien te traiciona, cuando un sueño se derrumba, ¿qué haces? Te encierras en ti mismo, maldices al universo, repites que la vida es injusta. O respiras hondo, aprietas los puños y dices, ¿esto también forma parte de mi entrenamiento? No porque no duela, no porque seas de piedra, sino porque decides no entregar tu alma a lo que no controlas. Mucha gente nace con desventaja, en pobreza, sin contactos, con enfermedades, con cargas familiares que parecen imposibles. Podrían maldecir su suerte, odiar al mundo, encerrarse en la amargura para siempre. Pero existe otra opción: elegir la disciplina, convertir el dolor en claridad y comprender que lo que nos sucede, por más duro que sea, es solo materia prima, es arcilla. Y tú decides si esa arcilla se convierte en una estatua de fortaleza o en una ruina llena de lamentos. Esta idea
es como una espada, porque te obliga a mirarte de frente. Ya no puedes decir, me fue mal porque nací pobre. No puedes repetir, no logro nada porque mi familia no me apoyó o porque la sociedad es injusta. Todo eso puede ser verdad, pero no cambia nada. Lo único que transforma tu vida es cómo decides actuar ante eso. Esa es tu responsabilidad y es total. Muchos se rebelan ante esta verdad. Les parece dura, incluso cruel. ¿Cómo me vas a decir que yo tengo la culpa de lo que me pasa? No se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Y eso, aunque duela, es una buena noticia, porque significa que no eres una hoja al viento. Significa que, en medio de la tormenta, puedes encontrar tu centro, que puedes ser dueño de tu vida incluso cuando el mundo entero intenta hacerte sentir impotente. Lo externo no está bajo tu control. Lo que otros hacen, piensan o sienten no depende de ti. Lo que sí depende, y aquí no hay escapatoria, es cómo piensas tú, cómo respondes tú, qué haces tú con lo que sucede. Y eso te da una libertad que no se puede comprar. Esa libertad es dura porque no permite excusas, pero también es invencible. Cuando entiendes esto, ya no te asustan las crisis, ya no te destruyen las decepciones, ya no dependes de la aprobación ajena ni de los resultados externos. Te haces fuerte, no porque todo te salga bien, sino porque sabes qué hacer cuando todo te sale mal. Tú decides si el dolor te purifica o te degrada. Tú decides si la adversidad te construye o te destruye. Esa decisión ocurre en lo más profundo de tu mente, cada día, cada instante. No basta con repetir la frase, hay que encarnarla. Imagínate que hoy lo pierdes todo: dinero, casa, relaciones, salud. Te defines por esa pérdida. Te reduces a ese golpe o te conviertes en la persona que se levanta incluso cuando todo arde, porque solo cuando pierdes el control externo descubres el control interno. Esa capacidad de respuesta, esa actitud inquebrantable, es lo que convierte a un ser humano en alguien indestructible. La frase no es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas. Lo que determina tu destino no es una frase de motivación, es una regla de guerra, porque vivir es una guerra contra la pereza, contra el miedo, contra el ruido. Quien no lo entienda será arrastrado, pero quien lo abrace, aunque caiga 1000 veces, siempre se levantará como dueño de sí mismo. Esa es la primera espada. Aún quedan 11. Capítulo 2. Recuerda que no te afecta lo que te dicen, sino el juicio que haces sobre ello. Vivimos en un mundo donde todos opinan, donde las palabras vuelan como flechas y las redes sociales se han convertido en campos de batalla donde se lanzan juicios sin pensar. La frase es un cuchillo afilado que corta la ilusión. Lo que te hiere no es la crítica, ni el insulto, ni la burla, sino lo que decides pensar de eso, la interpretación que haces, la reacción que eliges. El dolor emocional no entra por la boca del otro, entra por tu mente cuando le das poder a esas palabras. Y esa elección, aunque no quieras verlo, es tuya. Imagina que alguien te llama inútil, fracasado, estúpido. La mayoría responde con furia, con tristeza, con inseguridad. Pero lo que realmente ocurre es que tú aceptas ese juicio, lo crees, lo dejas entrar. Pregúntate, ¿me duele porque pienso que es verdad? ¿Porque temo que otros también lo crean? ¿O porque necesito desesperadamente que no me vean de esa forma? En todos los casos, el poder sigue estando en ti. No fue la frase, fue tu juicio. Y si fue tu juicio, puedes recuperarlo. Eso no significa ser indiferente ni de piedra. Significa ser consciente. Significa saber que el verdadero enemigo no está fuera, sino dentro. Lo que otros dicen puede ser ruido, pero eres tú quien decide
si ese ruido se convierte en un cuchillo que atraviesa tu alma o en un eco sin importancia que se disuelve en el aire. La mayoría vive esclava del juicio automático. Me insultaron, entonces me siento mal. Pero la verdad es otra. Alguien puede insultarte y tú responder con calma, con un ¿y qué? Porque entiendes que no eres lo que otros piensan. Eres lo que eliges creer de ti mismo. Si decides que el insulto es una oportunidad para practicar paciencia, fortaleza o incluso desprecio noble, entonces se transforma en herramienta, no en herida. El juicio es lo que convierte un comentario en una condena. Y solo tú puedes emitir ese juicio. Quien controla su juicio, controla su mente. Y quien controla su mente no puede ser destruido por lo que otros digan o hagan. Muchos temen lo que piensen los demás porque no se han enfrentado a su propio juicio. Viven pendientes de cómo los miran, de qué dicen, de si los aprueban o los rechazan. Viven atrapados en la ansiedad de la validación externa porque no han aprendido a validarse por dentro. Pero cuando decides que tu paz no está en manos de nadie, el juicio ajeno se convierte en lo que siempre fue: ruido. Y no es que no lo escuches, es que ya no te domina. Puedes analizar si hay algo de verdad, puedes corregir si lo consideras necesario, pero no desde el miedo, nunca desde la debilidad, siempre desde la libertad de quien sabe que su juicio vale más que cualquier opinión externa. Piénsalo, si alguien te llama monstruo, pero tú sabes que no lo eres, ¿te afecta? ¿O simplemente reconoces que el otro está confundido? Y si te duele, entonces el problema no fue lo que dijo, sino que tú lo creíste. El centro del conflicto no está en la frase, está en tu interpretación. Y esa verdad es liberadora porque significa que puedes construir una mente tan fuerte que ningún insulto la derribe. Puedes llegar a un estado en el que incluso el odio ajeno sea entrenamiento, recordatorio, oportunidad para dominarte. Eso no es frialdad, es sabiduría práctica, porque el mayor campo de batalla no está en la calle, ni en las redes, ni en la oficina. Está en el espacio entre lo que pasa y lo que piensas sobre ello. Ese espacio, esa pausa, es tu libertad. Y quien la conquista ya no vive a merced de nadie. ¿Quieres ser invulnerable? Domina tu juicio. ¿Quieres ser libre? Domina tu interpretación. ¿Quieres ser sabio? Aprende a escuchar sin reaccionar, a mirar sin condenar, a ser atacado sin rendirte. La frase lo deja claro. No es el otro el que te domina. Eres tú quien entrega el control cuando dejas que su palabra defina tu estado. No se trata de ignorar la realidad. Se trata de tomar las riendas de cómo la vives, de no poner tu estabilidad emocional en manos ajenas, porque si lo haces, vivirás encadenado a lo que otros digan o piensen, y eso no es vida, eso es servidumbre. Hoy, demasiados viven reactivos. Todo les ofende, todo les afecta, todo genera ansiedad. Pero tú puedes elegir dejar de ser una esponja emocional. Ya no absorbes todo lo que oyes. Filtras, evalúas, decides. Y esa decisión consciente, ese acto de soberanía sobre tu interpretación, te hace invulnerable. No es magia, es práctica, es entrenamiento diario, es detenerse antes de reaccionar, es preguntarse: ¿este juicio me sirve o me esclaviza? ¿Me construye o me destruye? Y si la respuesta no te eleva, eliges otro juicio, porque ese poder siempre está en tus manos. Las palabras de otros pueden ser duras, crueles, violentas, pero nunca tendrán poder sobre ti si tú no lo entregas. Por eso esta frase corta y quema, porque te deja sin excusas, porque te recuerda que, si sufres por lo que alguien dijo, debes mirar adentro. Mira tu juicio. Allí está la llave de tu libertad. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás. Esa es la segunda espada. Capítulo 3. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres,
desea que ocurran como ocurren, y así estarás en paz. Lo que más te hace sufrir no es lo que pasa, sino lo que tú esperabas que pasara. Querías que alguien actuara distinto, que el mundo siguiera tus reglas, que la vida obedeciera tus expectativas. Pero la vida no es tu sirvienta, no está aquí para complacerte, y cuanto antes lo entiendas, antes podrás respirar en paz. La mayoría vive en una guerra silenciosa contra la realidad. Se quejan del clima, del tráfico, de sus jefes, de sus parejas, de la política, de su cuerpo, de su pasado. Quieren cambiarlo todo, excepto su actitud. Y esa lucha constante los destroza por dentro. Nunca ganan, porque nadie controla lo incontrolable. Solo acumulan enojo, resentimiento y frustración. Pero hay otro camino. No luchar contra lo que ocurre, no resistirse a lo real, sino entrenar la mente para aceptar, incluso desear que lo que sucede sea exactamente como es, no como resignación pasiva, sino como estrategia activa. Cuando dejas de exigir que el mundo se doblegue a tu guión, accedes a una serenidad que pocos conocen. Ya no vives atrapado en lo que debió ser, sino despierto en lo que es. Imagina que llueve el día de tu boda. Puedes maldecir al cielo, amargarte y arruinarlo todo. O puedes decir, que llueva, haré de esta lluvia parte de mi historia. Eso es poder, eso es libertad. No el poder de controlar el clima, sino el poder de no dejar que el clima te controle a ti. ¿Te cancelaron un contrato? ¿Te falló un socio? ¿Te dejó alguien a quien amabas? Sí, duele. Pero después del dolor, tienes una elección: pelear contra lo que ya ocurrió o aceptar y moverte con dignidad dentro de la nueva realidad. Lo primero te encadena, lo segundo te libera. No eres el autor del guión de la vida, eres actor, y tu deber no es cambiar la escena, sino representarla con excelencia. Si la vida te pone en una prueba de dificultad, la actúas con fortaleza. Si te entrega pérdida, la vives con nobleza. Si te da alegría, la disfrutas sin aferrarte. Pero nunca exijas que el libreto cambie, porque eso es delirio. Es el delirio de quien cree que el mundo gira a su alrededor. La paz no es ausencia de problemas, es ausencia de resistencia inútil. Es dejar de luchar contra el río y aprender a nadar con él, usando su fuerza en lugar de oponerte. Para eso, necesitas entrenar tu mente, vigilar los pensamientos que repiten: esto no debería estar pasando, porque cada vez que lo piensas, invitas al sufrimiento. La adversidad no es un castigo, es parte del viaje. La traición no es un final, es entrenamiento. La pérdida no es un vacío, es una maestra. Resistirse a eso es tan inútil como gritarle al mar que se detenga, pero aceptar no es rendirse, es estrategia, porque cuando aceptas lo que es, recuperas tu energía. Ya no gastas fuerza mental en desear lo imposible, y con esa energía actúas mejor, te adaptas, aprendes, avanzas. Ya no estás atrapado en el no debía pasar, estás plenamente presente en el esto pasó, ¿qué hago ahora? Ese cambio, de la queja a la acción, es la llave de la verdadera libertad. Tú quieres paz, pero exiges que todo salga como quieres. Eso es infantil, eso es esclavitud emocional. La paz llega cuando dejas de querer controlar lo que no puedes y empiezas a dominar lo único que siempre está bajo tu poder, tu actitud. La vida no pide permiso. Muchas veces hiere, muchas veces decepciona, muchas veces arde, pero ninguna herida puede romper a quien acepta plenamente el presente. El que acepta no es pasivo, es invulnerable, ya no sufre dos veces, ya no pelea con fantasmas, ya no gasta fuerza en deseos imposibles. Sí, cuesta. Estamos entrenados para imaginar cómo deberían ser las cosas, para esperar que otros actúen de cierta manera, y cada vez que lo hacemos nos encadenamos. Pero cada vez que soltamos esas expectativas, cada vez que decimos que ocurra lo que ocurre
y yo haré lo que me toca, algo en nosotros se libera. No se trata de no sentir, se trata de no destruirte resistiéndote. Se trata de reconocer cómo tu mente crea sufrimiento innecesario al no aceptar. Desear lo que ocurre no es rendirse, es alinearse con la realidad. Esa alineación es fuerza pura, porque lo que antes te hería se convierte en entrenamiento, lo que antes te frustraba se convierte en oportunidad, lo que antes te enojaba ahora te fortalece. Ya no esperas que la vida sea como quieres, vives con excelencia dentro de lo que es, y eso es poder real. Por eso, la frase, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren, y así estarás en paz, no es un adorno bonito. Es un mandato de guerra, una instrucción para convertirte en alguien que nada puede destruir, porque ya no espera que el mundo lo complazca, solo espera una cosa de sí mismo: actuar con firmeza, con inteligencia, con grandeza, en cualquier circunstancia. Y si hoy enfrentas algo que no querías, algo que te duele, detente, respira y repite: deseo que ocurra lo que ocurre, y yo estoy aquí para atravesarlo con toda mi fuerza. Esa es la tercera espada. Capítulo 4. El hombre sabio no se lamenta por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que tiene. Esta frase corta más profundamente de lo que parece, porque desnuda una de las grandes fuentes de miseria humana, la insatisfacción perpetua. Vivimos en un mundo que nos empuja sin descanso a querer más. Más dinero, más éxito, más atención, más poder, más reconocimiento. Y sin darnos cuenta, esa carrera por el más se convierte en una cárcel invisible, una prisión sin barrotes, pero con ansiedad, frustración y vacío constante. El problema no es desear. El problema es vivir esclavo de lo que falta. Es olvidar lo que ya posees y construir tu identidad sobre la carencia. El sabio no se entrega a esa trampa. Mira primero hacia adentro, valora lo que tiene y desde ahí actúa, sin envidia, sin codicia, sin lamentos. Y no, esta frase no es una invitación al conformismo, no es mediocridad, es claridad. Es reconocer que tu valor no depende de lo que te falta, sino de cómo te relacionas con lo que ya tienes. Es entrenar la mente para ver riqueza donde otros solo ven ausencia. Es comprender que la gratitud no es un sentimiento superficial, sino un acto de resistencia frente a la cultura de la escasez. Pregúntate, ¿cuántas veces al día piensas en lo que te falta, en lo que aún no logras, en lo que otros tienen y tú no? Cada vez que lo haces, te alejas de ti mismo, de tu centro, porque estás entregando tu paz a una meta externa. Y mientras esa meta no se cumpla, y muchas veces no se cumplirá, vivirás atrapado en la queja, en la comparación, en la tensión constante. Soñar es necesario, claro, pero sufrir por lo que no está en tus manos es inútil. La mayoría de las cosas que deseas no dependen de ti. Por eso, el sabio se entrena en encontrar alegría en lo que ya existe, en un cuerpo que funciona, en el pan que alimenta, en el tiempo que respiras, en la mente que reflexiona. Esta capacidad de alegrarse por lo que se tiene no es automática. Requiere vigilancia constante, porque el mundo quiere que olvides, quiere que compares, que mires hacia arriba, que te sientas menos, que compres más. Pero tú, si haces tuya esta frase, tienes otra misión: recordar. Recordar que estás vivo, que puedes elegir, que puedes actuar, que tienes pensamiento, voluntad y que incluso si todo afuera se derrumba, dentro de ti hay una llama que no se apaga. Y eso, por sí solo, ya es motivo de alegría. No de una alegría superficial, sino de una alegría firme, profunda. Una alegría que nace de la claridad y no del consumo. El verdadero contentamiento es una elección. Quien no puede alegrarse con poco, tampoco se alegrará con mucho, porque su mente ya fue programada para el deseo sin fin.
Y si no rompes esa cadena, si no desprogramas esa dependencia, serás prisionero toda tu vida. No se trata de negar el dolor, se trata de no amplificarlo con quejas. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de no caer en el veneno de la ingratitud, porque la ingratitud es eso, un veneno que te ciega, que te hace ignorar lo esencial, que te vuelve dependiente de lo que no tienes y al final te debilita. El alma fuerte no necesita demasiado, porque encuentra poder en lo esencial, porque ha entrenado el músculo de la gratitud, y ese músculo se trabaja cada día, con ejercicios concretos. Una lista de lo que tienes, de lo que podrías perder. Porque cuando recuerdas que nada es garantizado, empiezas a valorar todo con más intensidad. Aquí está la verdad brutal. Nada de lo que tienes es tuyo para siempre. Tu cuerpo, tu salud, tus seres queridos, tus logros, tus pertenencias, todo puede desaparecer. Y si no estás preparado, el día que lo pierdas, colapsarás. Pero si entrenas la gratitud, si aprendes a valorar lo que hay sin apegarte, entonces incluso en la pérdida seguirás siendo fuerte. Este tipo de alegría no depende de resultados, depende de percepción, de perspectiva. Es una alegría que no grita, que no busca aplausos, que no se desgasta en las redes sociales. Es silenciosa, estable, poderosa, porque nace del interior, del dominio sobre ti mismo. Y eso nadie puede arrebatártelo. La mayoría piensa que necesita tener más para ser feliz. La verdad es que necesitas desear menos. Necesitas mirar de nuevo lo que ya tienes, con ojos entrenados para ver lo invisible. Lo que ignoras hoy, alguien lo desearía con toda el alma. Y si no lo valoras ahora, lo lamentarás cuando lo pierdas. Esa es la advertencia. Si estás sufriendo por lo que no tienes, revisa tu mirada. Has olvidado todo lo que sí tienes. Has dejado que el deseo te robe la paz. Y no hay nada más triste que alguien que lo tiene todo para estar en paz, pero elige no verlo. El sabio no es quien lo posee todo, es quien necesita poco, es quien valora sin apegarse, es quien agradece sin depender, es quien, si lo pierde todo, puede empezar de nuevo, porque su alegría no está en las cosas, está en su fortaleza, en su serenidad, en su perspectiva. Esta frase no es una invitación a la pasividad, es una orden para despertar, para dejar de mirar al vecino, al ídolo, al millonario, y empezar a mirar lo que tú sí tienes, tus principios, tu temple, tu capacidad de resistir, tu libertad de pensamiento. Eso es poder, eso es riqueza. Todo lo demás pasa. Y si mañana lo pierdes todo, esta frase será tu escudo, porque recordarás que el verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que puedes soportar. Esa es la cuarta espada. Capítulo 5. La dificultad muestra lo que los hombres son. La dificultad revela quién eres realmente. Por eso, cuando te enfrentas a ella, recuerda que no es un castigo ni un error, sino un reto legítimo, como si la vida misma te pusiera frente a un oponente duro en el ring. El sufrimiento no es enemigo, es maestro, es entrenador, es la voz que desnuda tu verdadera fuerza. La mayoría huye del dolor. Cuando algo se vuelve difícil, buscan salidas rápidas, distracciones, consuelos artificiales. Cuando la vida golpea, lo primero que hacen es lamentarse. ¿Por qué a mí? Pero la pregunta correcta no es ¿por qué? Es ¿para qué? Y esa diferencia lo cambia todo. La dificultad no es opcional, es inevitable. Y no solo inevitable, es necesaria. Cada vez que algo te desafía, no es una maldición, es una asignación. Es un combate diseñado para sacar a la luz lo que llevas dentro. Si te encoges, si huyes, si te quejas, no solo pierdes la batalla, pierdes la oportunidad de conocerte. Porque en la comodidad no se forja carácter, en la rutina no aparece el coraje, en el aplauso no se cultiva la fortaleza interior.
Solo en la dificultad descubres si tus virtudes son reales o si eran solo discursos bonitos. Ese oponente no siempre es una persona. Puede ser una enfermedad, una pérdida, una traición, una caída, una decepción profunda. Y si estás enfrentando algo así, no es casualidad, no es injusticia. Es un combate legítimo. Eres tú contra tu debilidad, tú contra tu miedo, tú contra tu ansiedad, tú contra tus deseos desordenados. Y el ring no está afuera, está en tu mente. Cada golpe es una pregunta. ¿Vas a quebrarte o vas a endurecerte? ¿Vas a caer de rodillas o vas a levantarte con más claridad? ¿Vas a convertirte en víctima o en guerrero? Estás en combate. No pidas tregua. No pidas que te bajen el nivel. Agradece que la vida te considere digno de esta pelea. Agradece que no te diera un camino fácil, porque lo fácil atrofia la fuerza. Esa gratitud, esa mirada dura y al mismo tiempo digna hacia la dificultad, es lo que cambia tu relación con el dolor. Cuando ves el sufrimiento como entrenamiento, todo cambia. Ya no lo ves como enemigo, sino como herramienta. Ya no lo evitas, lo atraviesas, porque sabes que cada segundo de incomodidad pule algo en ti, que cada decepción quema tus expectativas vanas, que cada caída enseña humildad, y todo eso te hace más fuerte, pero esa fuerza no se nota en los músculos, se nota en la mirada, se nota en la calma bajo presión, se nota en la templanza frente al caos, se nota en tu capacidad de actuar con firmeza cuando todo parece perdido. Ese es el verdadero objetivo del entrenamiento, no ganar combates externos, sino ganar el dominio sobre ti mismo. Por eso, cuando la vida te empareja con un duro oponente, lo correcto no es huir, es respirar, es tomar postura, es decir, aquí estoy. No pedí esta batalla, pero voy a pelearla como si fuera mía. Porque en esa actitud hay honor, y en ese honor hay dignidad, y en esa dignidad hay poder. La dificultad no te hace mejor automáticamente, puede destruirte, pero también puede revelarte. Todo depende de tu actitud, de si la ves como castigo o como entrenamiento, de si te hundes o te transformas, de si maldices tu suerte o usas cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Y si la dificultad te ha tocado, es porque tienes el potencial de superarla. No porque ya seas fuerte, sino porque puedes llegar a serlo. La vida no pone en tu camino batallas imposibles. Te da lo que necesitas para evolucionar, aunque no sea lo que quieres. Pero para acceder a esa evolución, necesitas disciplina mental. Porque la primera reacción al dolor siempre es emocional. Rabia, tristeza, negación. La clave no es quedarse en esa emoción, sino observarla, sujetarla, transformarla. Porque ese instante donde más duele es exactamente el lugar donde empieza el trabajo real. Y por eso, cuando la vida te empareja con un oponente duro, lo correcto no es pedir compasión, es pedir claridad, no es pedir que se acabe pronto, es pedir resistencia. Los grandes no nacen en templos, ni en palacios, ni en universidades. Nacen en el fango, en la prueba constante, en la arena de la vida real. La dificultad no es un regalo suave, es un golpe. Pero ese golpe puede ser el cincel que talla tu carácter. La próxima vez que todo se ponga más pesado, más oscuro, más incierto, no pidas una salida. Pide resistencia. No digas, esto no debería pasarme. Di, esto me fue asignado y lo enfrentaré con firmeza, con coraje. Y si caes, te levantas. Porque ese es el entrenamiento. No ganar siempre, sino seguir luchando con integridad, sin traicionarte, sin perder tu esencia. Porque mientras actúes con firmeza, la derrota no existe. Existe solo el progreso, el tallado del alma, el endurecimiento del carácter. Esa es la quinta espada. Capítulo 6.
No busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden y tu vida transcurrirá serenamente. La paz no se alcanza cuando controlas el mundo, sino cuando dejas de exigirle al mundo que se doblegue a tus caprichos. La verdadera calma nace de la alineación con la realidad, no de la resistencia contra ella. Y aunque suene simple, va en contra de casi todo lo que la cultura moderna te ha enseñado. Desde pequeños nos programan para querer más, para exigir más, para perseguir resultados específicos. Visualiza lo que quieres y hazlo realidad. Lucha por tus sueños. No aceptes un no por respuesta. Suena motivador, pero es una trampa peligrosa. La trampa del control ilusorio. No intentes que la vida cumpla tus deseos. Cambia tus deseos para que coincidan con la vida. No es resignación, es estrategia práctica. Es entender que la vida tiene su propio ritmo, su propio orden, y que tú no estás aquí para imponer tu voluntad, sino para fluir con ella con integridad. La diferencia entre una persona libre y un esclavo emocional está justo aquí. El esclavo emocional vive frustrado porque las cosas no salen como esperaba. Cada obstáculo lo desestabiliza. Cada cambio de plan lo llena de ira o ansiedad. Cada contratiempo lo reduce a la queja. La persona que ha aprendido a aceptar, en cambio, no sufre por lo que no depende de ella. No significa que no tenga metas. Significa que no ata su paz al resultado. Significa que desea que las cosas sucedan como deben suceder, porque sabe que la vida es más sabia que su voluntad y que muchas veces lo que se desvía de su plan es justamente lo que más necesita para crecer. Este principio no nace de la teoría, nace de la experiencia de quienes lo han perdido todo: libertad, comodidad, incluso salud. Y aún así, descubrieron que, en medio de lo que otros llamarían desgracia, se puede encontrar un orden más alto, el orden interior. Ese orden aparece cuando dejas de vivir en guerra con la realidad. Y aquí está una verdad dura. El sufrimiento mental casi siempre es el resultado de una expectativa rota. Esperabas que te amaran, que te reconocieran, que todo saliera como planeaste, pero no fue así. Entonces no solo enfrentas el hecho, sino también la frustración de tu expectativa rota. Sufres dos veces. Sufres innecesariamente, pero si cambias el deseo, si aprendes a desear que ocurra lo que ocurre, entonces ya no hay expectativa rota, hay aceptación lúcida, hay serenidad firme, y eso no significa pasividad. Significa fuerza interior, porque te haces impermeable al capricho de los resultados. Ya no estás jugando a que todo salga bien, estás entrenado para actuar bien incluso cuando todo sale mal. Esa es la diferencia, y es brutal, porque todo intento de controlar el mundo externo, el clima, las personas, los eventos, los resultados, es un juego que solo genera frustración. Pero cuando cambias el enfoque y te concentras en tu respuesta, en tu actitud, en tu disciplina, entonces recuperas el poder. No es un poder teatral, es un poder silencioso, una tranquilidad profunda que no depende de que el día sea perfecto, ni de que las personas te traten como esperas, ni de que tus planes funcionen. Depende únicamente de tu disposición a aceptar lo que llega como parte del proceso. Esta frase también revela el antídoto contra el resentimiento, porque si siempre deseas que la vida se pliegue a tu voluntad, vivirás resentido con todo lo que no se ajuste a tu visión, y ese resentimiento envenena el alma, te convierte en víctima, te arrastra. Pero si aprendes a decir, esto es lo que ocurre, y lo acepto sin resistencia, entonces el veneno se convierte en medicina. Y esta aceptación no es rendirse, es estrategia, porque solo aceptando plenamente el presente puedes actuar con eficacia. Solo desde la realidad, no desde la fantasía de lo que debería ser, puedes tomar decisiones sabias. Solo desde el aquí y ahora puedes ejercer tu fuerza. El deseo mal dirigido es una fuente de esclavitud.
Y este principio es un recordatorio brutal de que la libertad no está en hacer lo que quieras, sino en querer lo que es. Querer lo que ocurre, no como masoquismo, sino como forma de inteligencia, porque si ha ocurrido, entonces forma parte del tejido del universo. Y tú, en lugar de pelear con ese tejido, puedes aprender a caminar sobre él con elegancia. Imagina que pierdes una oportunidad importante. Tu reacción natural es la frustración, el deseo no cumplido. Pero si aplicas esta frase, te detienes, respiras y dices, no era el momento. Esto tenía que pasar. No tengo control sobre esto, pero sí sobre mi respuesta. Y entonces actúas, te adaptas, sigues, y lo haces sin odio, sin lamento, sin autoengaño. Esa capacidad de adaptarse, sin perderse, es una de las mayores pruebas del espíritu humano. No porque no tengas emociones, claro que las tienes, pero no te esclavizas a ellas. Has aprendido a no supeditar tu bienestar a que el mundo te dé la razón. Has aprendido a moverte sin resentirte, a vivir sin exigir. Esta frase es una prueba porque todos tenemos deseos, todos tenemos planes y todos sufrimos cuando las cosas no salen. Pero la diferencia está en hacerse la pregunta, ¿esto depende de mí? Y si no depende, lo dejas ir. Y si depende, actúas con excelencia. Nunca te quedas atrapado en la queja, porque sabes que eso te debilita. Y aquí está la paradoja. Al dejar de exigir que las cosas salgan como quieres, vives más ligero y muchas veces, sin darte cuenta, las cosas terminan saliendo incluso mejor, porque ya no estás rígido, ya no estás apegado, estás en flujo, estás en paz. Esa es la sexta espada. Capítulo 7. Las cosas no nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta frase dispara directo al núcleo de tu vida cotidiana. No hay adornos, no hay promesas vacías, solo una verdad brutal. Nada de lo que ocurre tiene el poder de destrozarte, a menos que seas tú quien le entregue ese poder con tu interpretación. Esto es incómodo de aceptar porque toda la vida nos han enseñado a culpar al exterior por lo que sentimos por dentro. Si te sientes mal, es porque alguien te ofendió. Si tienes miedo, es porque hay una amenaza. Si estás frustrado, es porque algo salió mal. Pero lo que de verdad te afecta no es el hecho en sí, sino la historia que eliges contarte sobre ese hecho. Y esta distinción no es teoría, es práctica, es supervivencia emocional, porque si crees que lo que te daña es el mundo, estás indefenso. Nunca lograrás que todos te traten bien, nunca evitarás las pérdidas, las injusticias o los errores. Pero si entiendes que lo que te afecta es tu interpretación, entonces recuperas el control. Y no se trata de negar la realidad ni de fingir que nada importa, sino de reconocer que lo que más importa es cómo decides verla. Es una disciplina de lucidez, una invitación a examinar tus pensamientos antes de reaccionar, porque ahí, justo ahí, es donde se juega tu destino. Mira un ejemplo. Pierdes tu empleo. El hecho en sí es duro, sí, pero es neutro. ¿Qué haces con eso? ¿Te dices que eres un fracasado? ¿Que el mundo es injusto? ¿O te dices que es la oportunidad de reconstruirte? Esa elección, ese filtro mental, decidirá si ese evento te destruye o te fortalece. Y esa decisión es tuya, no de las circunstancias. Por eso, debes revisar tus opiniones, porque ahí está el veneno o la medicina. La mayoría ni siquiera se da cuenta de los pensamientos que arrastra. Creen que la tristeza es automática, que el miedo es inevitable, que la rabia es natural. Pero detrás de cada emoción hay una opinión que la sostiene. Cuando sientas rabia, pregúntate, ¿qué estoy creyendo que me hace reaccionar así? Cuando te deprimas, pregúntate, ¿qué pensamiento repetido me hunde? Cuando la ansiedad te domine, pregúntate, ¿qué futuro imaginario estoy alimentando?
y entonces descubrirás que no es la realidad la que te aplasta, sino tu lectura de ella. Si no controlas tus opiniones, no controlas tu mente. Y si no controlas tu mente, no controlas tu vida. Puedes tener éxito, dinero, salud, pero si interpretas cada evento desde el miedo, la carencia o la expectativa desordenada, vivirás como esclavo incluso en medio de la abundancia. Este principio también sacude nuestras relaciones. Si alguien te ignora, te duele solo si opinas que eso significa que no vales. Si alguien te critica, te destruye solo si opinas que su juicio es más importante que tu propia conciencia. Si alguien te traiciona, te arruina solo si opinas que tu felicidad dependía de esa persona. Por eso, este camino no es para quienes buscan culpables, sino para quienes buscan responsabilidad. Porque cuando entiendes que todo lo que sientes pasa primero por un pensamiento, puedes empezar a trabajar sobre esos pensamientos con disciplina y firmeza. Esto no es fácil, porque vivimos rodeados de mensajes que refuerzan la emocionalidad reactiva. Tienes derecho a sentirte así, dicen. Está bien enojarte, romperlo todo. Y sí, sentir es inevitable, pero tu poder está en no dejarte arrastrar. Tu poder está en elegir. No es que no sientas, es que no permitas que el sentimiento te gobierne. No es que ignores la realidad, es que no la deformes con juicios tóxicos. No es que seas indiferente, es que seas lúcido, porque la lucidez es el arma del que quiere vivir despierto. Y quien vive despierto no permite que una emoción mal dirigida le robe la claridad. La mayoría de los dolores humanos no vienen del evento, sino de la historia que nos contamos sobre ese evento. Y si puedes cambiar la historia, si puedes cambiar la opinión que tienes sobre lo que ocurre, puedes transformar el sufrimiento en sabiduría. Eso es alquimia mental. Eso es vida consciente. Tú no puedes cambiar el mundo, pero nadie puede quitarte el derecho de interpretar ese mundo desde tu templanza, desde tu autodominio, desde tu claridad. Y ahí está tu libertad, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Ahora te pregunto, ¿puedes decir lo mismo? ¿O sigues creyendo que es el otro el que te daña, que es la vida la que te rompe, que es el mundo el que te debe algo? Si es así, esta frase es tu llamada a despertar, a recuperar tu centro, a mirar cada emoción como la consecuencia de un pensamiento, y cada pensamiento como algo que puedes transformar. Y no se trata de volverse frío, sino firme. Porque quien domina sus opiniones, domina su destino, y quien no lo hace, será siempre una hoja arrastrada por cada viento emocional que sople desde fuera. Capítulo 8. Procura no tener más, sino ser más. Vivimos en un mundo que idolatra la acumulación. Más dinero, más seguidores, más ropa, más títulos, más experiencias, más éxito. Desde pequeños, nos enseñaron que el valor de una vida se mide en cifras y vitrinas. Pero esta frase corta como un golpe seco. El verdadero valor no está en lo que posees, sino en lo que eres. Y si no entiendes esto, vivirás persiguiendo validaciones externas que jamás llenarán el vacío que llevas dentro. Procura no tener más, sino ser más. No es un juego de palabras. Es un mandato de transformación. El tener depende del mundo, el ser depende de ti. Y cuando comprendes esto, das el salto más importante de tu vida, de la esclavitud externa a la libertad interna. La mayoría mide su valor por sus logros visibles: un coche, una casa, una cuenta bancaria, un título profesional. Pero dime, ¿quién eres cuando pierdes todo eso? ¿Qué queda cuando te despojan de tus cosas? ¿A qué te aferras cuando todo se va? Si la respuesta es nada, entonces no has construido carácter, solo has acumulado posesiones, y tarde o temprano eso te dejará vacío. Esta frase es una brújula que te obliga a revisar tu identidad. ¿Te sientes valioso por lo que muestras o por lo que cultivas en silencio? ¿Eres lo que tienes o lo que soportas? ¿Eres lo que exhibes
o lo que callas con firmeza y dignidad? El desafío está claro. En lugar de perseguir lo externo, cultivar lo interno. En lugar de añadir más bienes, fortalecer más virtudes. Porque los bienes pueden ser robados, las virtudes no. Y ese cambio no solo te hace más fuerte, te hace invulnerable. Imagina esto: puedes tener todo lo que el mundo envidia y aún así sentirte inseguro, ansioso, débil. ¿Por qué? Porque nada de eso toca tu esencia. Son adornos, no raíces. Pero si cultivas disciplina, justicia, coraje, serenidad, entonces incluso si lo pierdes todo, te queda lo esencial, y desde ahí puedes reconstruir cualquier cosa. Esto es brutalmente práctico. Cuando el mundo se derrumba, solo lo que eres te sostiene, no lo que tienes. Y si no has entrenado tu ser, caerás. Por eso, esta idea no es teoría vacía ni discurso bonito. Es entrenamiento real, carácter forjado en fuego. Mira a tu alrededor. La sociedad te bombardea con mensajes que dicen: si tienes esto, serás feliz. Si logras aquello, estarás completo. Pero cada tener genera un nuevo deseo. Cada meta cumplida abre otra más ambiciosa, y el alma termina atrapada en una carrera infinita que nunca sacia. El ser, en cambio, crece en silencio. En la madrugada donde nadie aplaude, en la renuncia que no se ve, en el esfuerzo que no se publica, en la victoria sobre ti mismo que no genera likes, pero construye una paz imposible de romper, porque nace desde lo más profundo. Entonces la pregunta es: ¿estás invirtiendo en tu tener o en tu ser? ¿Construyes tu identidad sobre logros frágiles o sobre principios inquebrantables? ¿Qué estás cultivando cuando nadie te ve? Porque ahí, en lo invisible, se define tu verdadero valor. No puedes conformarte con lo que acumulas. El reto es buscar más, pero no más cosas, más coraje, más claridad, más autocontrol, más verdad. Porque el que busca tener más, sin ser más, se condena al vacío. Pero el que busca ser más incluso sin tener nada ya lo tiene todo. Esta idea no es cómoda, no promete éxito rápido, promete transformación real. Para lograrla, tienes que soltar tu apego a la imagen, al reconocimiento, al aplauso. Tienes que mirar dentro, reconocer tus debilidades y trabajar sobre ellas con disciplina diaria. No para que te admiren, sino para que puedas mirar al mundo con firmeza, sin temer a nada. Porque quien es más, ya no necesita mostrar nada. Su presencia habla por él, su serenidad en la tormenta, su templanza ante la ofensa, su claridad en la confusión. Ese tipo de poder no se compra, se entrena, y es el único poder que no puede ser destruido por el tiempo, por la pérdida o por la opinión de los demás. El desafío es directo. Deja de preguntarte qué más puedes tener y empieza a preguntarte en qué más puedes convertirte. Deja de obsesionarte con lo que falta afuera y empieza a construir lo que falta dentro, porque ahí, solo ahí, se encuentra la verdadera plenitud. Y cuando entiendes esto, dejas de correr, dejas de compararte, dejas de mendigar atención, porque descubres que todo lo que necesitas ya está en tu capacidad de ser. Ser justo, ser fuerte, ser sabio, ser libre, y eso nadie te lo puede quitar. Esa es la octava espada. Capítulo 9. Lo que perturba al hombre no son los hechos, sino el juicio que hace de ellos. Esta frase no es solo un destello de claridad. Es un recordatorio implacable de que la raíz del sufrimiento humano no está afuera, sino adentro, en el juicio que tú haces sobre lo que te ocurre. Nadie niega la realidad, nadie niega la muerte, la pérdida, la traición, el dolor físico o emocional. Los hechos existen, pesan, hieren, pero lo que te destroza no es el hecho en sí, es la historia que te cuentas acerca de él.
El poder se activa cuando decides interpretarlo de un modo que te desgarra. Entre lo que ocurre y cómo te sientes, existe un espacio. Ese espacio se llama juicio y no es automático, es una elección. Es un filtro mental que tú puedes construir, vigilar, transformar. Imagina que pierdes algo importante, un empleo, una relación, una oportunidad. El hecho está ahí, frío y contundente, pero tu sufrimiento nace del juicio que lanzas. Esto es injusto. Nunca me recuperaré. Todo está arruinado. Son esas afirmaciones internas las que te envenenan. Sin embargo, puedes elegir otro camino. Puedes mirar el mismo hecho y preguntarte, ¿cómo reacciono? ¿Cómo actúo? ¿Cómo uso este dolor para crecer? Entonces, el mismo golpe que hunde a uno fortalece a otro. La diferencia no está en el mundo, está en la interpretación. La mayoría de la gente vive como si no pudiera elegir sus juicios. Reacciona de manera automática. Me siento mal porque me dejaron. Estoy furioso porque me ofendieron. Tengo miedo porque las cosas no salieron como quería. No se dan cuenta de que ese juicio, repetido sin examen, es lo que multiplica el dolor. Lo que necesitas es revisarlo cada día, porque allí empieza tu sufrimiento, pero también tu liberación. Pregúntate, ¿esto que me pasó me destruye o solo me muestra qué interpretación estoy usando? ¿Mi tristeza es inevitable o es la historia que me cuento una y otra vez sin cuestionarla? Aquí está la herramienta, la disociación entre hechos y opiniones. Algo ocurre, ese es el hecho. Todo lo que le agregas mentalmente, esto es terrible, esto significa que todo va mal, es opinión. Y tú puedes desafiar esa opinión, rechazarla, reemplazarla por una más fuerte, más útil, más clara. Claro que no es fácil, porque hemos sido entrenados para dramatizar, para exagerar, para tomarnos todo como personal. Romper ese patrón requiere voluntad, requiere que cada día te hagas la misma pregunta: ¿estoy viendo el hecho o estoy siendo arrastrado por mi interpretación? Si la respuesta es lo segundo, tienes trabajo que hacer, porque el juicio es como un músculo. Si no lo entrenas, te domina. Si lo trabajas, te protege. Con el tiempo, se convierte en tu escudo contra la confusión emocional. Piensa en un insulto. El hecho es que alguien dijo ciertas palabras. El juicio es tu decisión de darles poder, de considerarlas ofensivas, de dejar que te hieran. Pero si no haces ese juicio, si las ves como sonidos vacíos, como opiniones ajenas sin valor, entonces no pueden tocarte, no pueden moverte, no pueden controlarte. Esa es la diferencia entre ser una víctima emocional o un guerrero mental. La diferencia entre vivir reactivo o vivir despierto. Y tú necesitas vivir despierto, observar tus pensamientos como un centinela, no dejar pasar ningún juicio sin examinarlo, porque ahí, solo ahí, se encuentra la posibilidad de ser libre en cualquier circunstancia, incluso en lo más doloroso, incluso cuando pierdes lo que amas, incluso cuando todo parece derrumbarse. El juicio correcto puede salvarte, puede devolverte la claridad, puede recordarte que tú no eres tu pérdida, no eres tu fracaso, no eres tu historia. Tú eres tu respuesta, tú eres tu interpretación, y eso nadie puede tocarlo. Y no estamos hablando de autoengaño. No se trata de pensar en positivo de manera superficial. Se trata de pensar con fuerza, con lógica, con sobriedad. De preguntarte, ¿este juicio me acerca a la serenidad o al caos? ¿Me fortalece o me destruye? ¿Me eleva o me hunde? Si no te fortalece, no sirve. Y puedes soltarlo. No ignores la realidad. Mírala de frente, tal como es. Un flujo constante de eventos que no controlas. Pero tu mente sí, tus juicios sí. Ese dominio interno es la única soberanía real. Por eso,
Cuando algo te perturbe, no mires hacia afuera, mira hacia adentro. Pregúntate, ¿qué estoy opinando sobre esto? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy siendo sabio? ¿O estoy siendo débil, emocional, impulsivo? Si la respuesta te incomoda, no te castigues. Entrena, mejora. Cambia el juicio y sigue adelante más fuerte que antes. Porque al final, nada te perturba si no le das permiso, nada te destruye si no le das tu interpretación. Y si puedes dominar tus juicios, puedes dominar el mundo sin necesidad de poseerlo. Esa es la 9ª espada. Capítulo 10. Es imposible que un hombre comience a aprender lo que cree que ya sabe. Una de las formas más peligrosas de ignorancia no es la falta de conocimiento, sino la presunción de saber. Esa actitud sutil, casi invisible, en la que te dices internamente, esto ya lo entiendo, esto ya lo manejo, esto no es para mí. Y justo en ese instante de autocomplacencia, dejas de crecer. El verdadero obstáculo del aprendizaje no es la falta de inteligencia, es el ego. Es esa voz interior que insiste en que ya tienes todas las respuestas, que ya has leído lo suficiente, que ya has vivido lo suficiente, que ya no necesitas ser corregido, ni desafiado, ni enseñado. Esa voz suena fuerte, pero en realidad es el comienzo del estancamiento. La sabiduría real comienza con la humildad radical, con la postura mental que reconoce, no lo sé todo, nunca lo sabré todo, pero estoy dispuesto a mirar, a escuchar, a ser corregido, a revisar mis creencias. Esa disposición es la que distingue al sabio del necio. Esta frase funciona como una alarma porque todos, en algún momento, caemos en la trampa de creernos expertos y en ese instante dejamos de ver, dejamos de escuchar, nos cerramos, nos debilitamos sin darnos cuenta, porque la mente que no se expande se encoge. ¿Por qué creemos que ya sabemos? Porque el ego necesita control. Porque el conocimiento nos da seguridad. Porque admitir que no entendemos nos hace sentir vulnerables. Pero mientras creas que ya lo sabes todo, no estás aprendiendo nada. Y si no aprendes, te estás pudriendo lentamente en tu propia rigidez. Esta advertencia también señala a los que solo acumulan información, porque una cosa es leer libros, repetir frases, coleccionar datos, y otra muy distinta es estar dispuesto a confrontar tu forma de pensar, a revisar tus juicios, a aceptar que estabas equivocado. El primero adorna su ego, el segundo trabaja su carácter. El primero se llena de títulos y frases para exhibirse, el segundo se desnuda frente a la verdad y se transforma. Pregúntate, ¿en qué aspectos de tu vida actúas como si ya lo supieras todo, cuando en realidad estás estancado? Puede ser en tus relaciones, en tu forma de manejar la ira, en cómo piensas sobre el éxito, la salud, el amor, la muerte, el poder. Allí es donde esta frase se vuelve peligrosa, porque si te atreves a aplicarla, descubrirás que muchas de tus certezas son muros, muros que te impiden avanzar, y si quieres crecer, tendrás que derrumbarlos. No basta con repetir ideas ni coleccionar frases inspiradoras, hay que encarnarlas, hay que escuchar lo que has oído 1000 veces como si fuera la primera, porque solo con esa mentalidad puedes transformar tu vida. Aquí se esconde una clave poderosa. La repetición no garantiza el aprendizaje. Puedes haber escuchado esta frase 10 veces, 100 veces, pero si no la dejas entrar en tu conciencia, si no permites que te confronte, entonces sigues siendo el mismo. La sabiduría no se mide por lo que conoces, sino por lo que estás dispuesto a cambiar cuando lo conoces. Muchos dicen, sí, eso ya lo sé, pero su vida demuestra lo contrario. Se alteran por pequeñeces, se ofenden con facilidad, buscan validación, huyen del dolor, quieren controlar lo incontrolable. Entonces, ¿realmente lo saben? ¿O simplemente lo han oído?
Esta frase no te ataca, te desnuda, te muestra dónde te escondes detrás de tus propios conocimientos y te invita a derribar ese refugio para empezar, por fin, a crecer. El aprendizaje verdadero comienza con una confesión. No soy suficiente todavía, no sé lo que creo que sé, no estoy donde podría estar. Desde esa desnudez mental, comienza el proceso real de transformación, porque ya no estás defendiendo una imagen, estás buscando verdad, y eso requiere humildad. Y la humildad no es debilidad, es fuerza interior, es decir, estoy dispuesto a mirar lo que me duele, a revisar mis errores, a escuchar lo que contradice mi forma de pensar. Esta frase tiene implicaciones prácticas en cada instante de tu vida diaria. En cada conversación, puedes elegir escuchar de verdad o simplemente esperar tu turno para hablar. En cada crítica, puedes elegir defenderte o analizar si hay verdad en ella. En cada error, puedes justificarte o aprender. Y todo depende de una sola decisión. ¿Estás dispuesto a dejar de actuar como si ya lo supieras todo? Porque si lo estás, entonces comienzas a avanzar. Pero si no, si tu ego te convence de que ya lo entendiste todo, estás condenado a repetir los mismos errores, envuelto en la ilusión de que estás despierto. La salida es clara. Vacía tu taza, haz espacio, suelta lo viejo, deja de proteger tu ego. Solo quien se vacía puede llenarse de nuevo. Solo quien reconoce su ignorancia puede acceder a la sabiduría real. Esta frase te llama a rendirte, no al mundo, sino a la verdad. A dejar de fingir que ya lo sabes todo, para comenzar, por fin, a aprender de verdad. Esa es la 10ª espada. Capítulo 11. Si quieres ser invencible, no entres en combate donde no depende de ti vencer. Esta frase es una fórmula de poder. No es solo una advertencia, es una guía para evitar el desgaste inútil y una declaración de guerra contra la ilusión de control. Porque la mayoría de las personas vive intentando ganar batallas que nunca podrá dominar. Se desesperan por cambiar lo que otros piensan, sufren por el pasado, se angustian por futuros inciertos, se comparan con opiniones ajenas y luchan cada día en guerras mentales que no tienen final ni sentido. La alternativa es radical. Si quieres ser invencible, no te expongas a perder por cosas que no están bajo tu control. No pelees por reconocimiento. No supliques justicia a quien no sabe darla. No intentes convencer a quien no quiere escuchar. No inviertas tu alma en asuntos que no son tuyos. Esta visión no es evasiva, es precisa, es economía espiritual, inteligencia emocional, porque todo lo que no depende de ti es terreno inestable. Y si pones ahí tu autoestima, tu paz, tu energía, estás construyendo sobre arenas movedizas. Ser invencible no significa que nada te toque. Significa que nada puede derribarte porque eliges dónde luchar y dónde no. Y esa elección es poder, porque te permite conservar tu fuerza para las batallas que sí importan. Tus pensamientos, tus decisiones, tus actos, tu carácter. No luches en campos que no puedes ganar. No entregues tu paz a lo que no dominas. No construyas tu valor en lo externo, porque si lo haces, estás regalando tu poder. El deseo de controlar lo incontrolable es la raíz de toda frustración. Por eso debes dividir el mundo en dos, lo que depende de ti y lo que no. Y vivir conforme a esa división es el camino hacia la libertad interior. Piénsalo. ¿Qué controlas tú? ¿De verdad el clima? No. ¿La economía? No. ¿La opinión de los demás? Tampoco. ¿Lo que ocurre? No. Pero sí controlas cómo piensas, qué decides, qué actitud tomas, cómo actúas. Eso es tuyo, y ahí es donde debes poner toda tu fuerza. El error más común es pelear por lo que no depende de nosotros. Que te quieran, que te aprueben, que las cosas salgan como imaginaste. Y cuando eso no ocurre, te frustras.
pero no porque la vida sea injusta, sino porque entraste a una batalla perdida de antemano. Te ofreciste como rehén a lo incierto. La salida es elegir tus combates con sabiduría. Pregúntate antes de actuar, ¿esto depende de mí o es un espejismo que me distrae de lo esencial? Y si no depende de ti, suéltalo, no como derrota, sino como claridad. Esta idea es también una defensa contra la manipulación emocional. Si alguien te critica, ¿es tu deber convencerlo? No. Si alguien te rechaza, ¿te define? No. Si el mundo no responde como esperabas, ¿estás obligado a sufrir? No. Porque mientras actúes con disciplina y coherencia, lo externo puede ser caos, pero tú sigues de pie. La verdadera fuerza no está en quien no siente, sino en quien no se deja esclavizar por las emociones provocadas por lo que no controla. Es alguien que elige sus batallas con frialdad, que dice, esto no depende de mí, por lo tanto, no permito que me robe la paz. ¿Eso significa que no sientes? No, significa que no entregas tu alma a lo que no merece tu alma. Esto es aplicable a todo: relaciones, trabajo, proyectos, redes sociales. Pregúntate siempre, ¿vale la pena discutir? ¿Depende de ti cambiar al otro? ¿Tiene sentido desgastarte por una expectativa externa? Si no, no pelees. No porque huyas, sino porque has entendido que tu poder está en otra parte. La energía humana es limitada, y cada combate mental, cada pensamiento, cada emoción es un gasto. Por eso, elige bien, porque si gastas en lo que no puedes cambiar, llegarás vacío a lo que sí depende de ti. No se trata de ganar todas las guerras, se trata de ganar las que importan. Y esa selección, esa disciplina, es lo que te vuelve invencible. Nadie puede derrotar a quien no pelea en terrenos ajenos. Nadie puede derribar a quien no juega según las reglas del mundo, sino según sus principios. Esa es la verdadera soberanía. Cuando algo externo te agite, una crítica, un fracaso, una decepción, recuerda esta frase y repite: esto no depende de mí. Mi victoria está en cómo respondo, no en lo que ocurre. Y con esa claridad, mantente firme, actúa con dignidad y suelta el resultado. Ese es el camino de quien no puede ser vencido, no porque todo le salga bien, sino porque ha dejado de atarse a lo que no puede dominar, porque ha hecho del juicio sabio su escudo y de la autodisciplina su espada. Capítulo 12. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Aquí comienza todo. No es un juego de palabras ni una reflexión superficial. Es el cimiento de una vida lúcida, el filtro maestro que divide el mundo en dos mitades claras y que, una vez comprendido de verdad, transforma tu existencia de una manera que pocas ideas logran hacerlo. A primera vista parece una obviedad. Claro que hay cosas que dependen de ti y otras que no. Pero si fuera tan evidente, ¿por qué vivimos como si todo estuviera bajo nuestro control? ¿Por qué sufres cuando los demás no actúan como quieres? ¿Por qué te frustras ante la enfermedad, el clima, el tráfico, la economía, la muerte? Lo que se te está entregando no es teoría, es una herramienta de libertad. Si logras identificar en cada situación qué depende de ti y qué no, y actúas solo sobre lo primero, mientras aceptas lo segundo con serenidad, serás invulnerable. Esa es la fórmula. Pero aplicar esta verdad exige una disciplina brutal, porque tu impulso emocional quiere controlarlo todo. Quiere manejar lo que piensan de ti, cómo actúan los demás, qué sienten, lo que ocurre, cuándo y cómo ocurre. Quieres que todo siga el guión interno que llevas en la cabeza, y cuando no lo hace, te rompes. Por eso, necesitas entrenar tu mente cada día con una pregunta simple. ¿Esto que enfrento depende de mí o no? Depende de ti tu actitud, tu juicio, tu decisión, tu voluntad, tu esfuerzo, tu respuesta.
No depende de ti la opinión ajena, las acciones de los demás, el pasado, la suerte, la muerte, el reconocimiento, los resultados externos. Cuando esta división se vuelve práctica, se convierte en tu escudo verdadero. Dejas de desgastarte en lo externo, concentras tu energía en donde tienes poder real, te conviertes en un guerrero interior. No es fácil, porque tu ego quiere el mando absoluto, pero la madurez consiste en aceptar los límites de tu control y en enfocarte con intensidad en lo que sí puedes moldear, tu carácter. Y eso es suficiente para ser libre. Cada emoción perturbadora es una señal. Algo que no depende de ti está ocupando tu mente. Tu trabajo es cortar ese lazo, volver al centro, volver al dominio de ti mismo. Es muy simple. Si algo no depende de ti, suéltalo. Si algo depende de ti, actúa con firmeza. Nada más, nada menos. Esa es la esencia del autocontrol. Esa es la raíz de la paz interior. Y aquí viene una enseñanza brutal. Cuando sufres, casi siempre es porque has olvidado esta distinción. Has confundido lo externo con lo interno. Has querido cambiar lo que no está bajo tu mando. Has querido forzar al mundo a obedecer tus deseos. Pero el mundo no obedece deseos, obedece su propia lógica. No se te pide que te resignes, sino que seas eficaz. Porque cada minuto que gastas tratando de cambiar lo que no depende de ti, es un minuto que no inviertes en fortalecer lo que sí depende de ti. Tu carácter, tu disciplina, tu núcleo firme. Eso es lo único que puedes controlar siempre, incluso en medio de la pérdida, incluso cuando todo se desmorona, incluso cuando ya no queda nada. Aún puedes decidir cómo pensar, aún puedes elegir con qué dignidad actuar. Y eso es libertad total. Esta frase también te salva de caer en la desesperación. Cuando entiendes que no puedes controlarlo todo, dejas de exigírselo al universo. Y al soltar esa carga, te haces más liviano, más centrado, más realista. Ya no peleas con lo imposible, ya no vives en guerra con el destino. Te alineas, no como esclavo, sino como alguien despierto. Pero esa alineación requiere fuerza, requiere disciplina, requiere estar alerta cada día y preguntarte, ¿dónde estoy gastando mi alma? ¿En lo que puedo moldear o en lo que solo puedo aceptar? Si lo haces, empiezas a construir una vida invulnerable. No porque no sufras, sino porque ya no te quiebras por lo que no depende de ti, porque has aprendido a enfocar tu vida solo en lo esencial. El dominio de ti mismo. Esa es la 12ª espada. Ahora que has escuchado estas 12 frases, detente, respira, no corras a compartir, no abras otra pestaña, no mires el reloj. Escucha, porque lo que viene no es un resumen, es una confrontación. ¿Has entendido lo que acabas de oír? No con la mente, sino con la médula. No como quien acumula frases bonitas, sino como quien sabe que algo dentro de sí necesita cambiar para siempre. Estas frases no han sido diseñadas para halagar tus debilidades, sino para arrancarlas de raíz. No están hechas para consolarte, sino para despertarte. Sé honesto con cuántas veces te has aferrado a cosas que no dependen de ti. No estás aquí para que te acaricien la herida. Estás aquí para levantarte, dejar de actuar como un niño emocional y asumir la dignidad de un adulto que sabe que, incluso en medio del caos, tiene el poder de decidir cómo vivir. Ese poder está dentro de ti, nadie más lo tiene. Y si has llegado hasta este punto, no es casualidad, es porque algo en tu interior intuye que existe otra manera de estar en el mundo. Una manera en la que no necesitas vivir arrastrado por el deseo, por la validación, ni por el miedo. Que puedes vivir centrado, firme, lúcido, sereno. Pero eso no va a pasar por accidente, va a pasar cuando tomes estas frases y las conviertas en tu código personal. Cuando las lleves tatuadas en tu mente y las uses como filtro para cada acción, para cada reacción,
para cada pensamiento. No necesitas más frases, no acumules más citas. Ya tienes 12 espadas y eso es suficiente. Ahora empieza lo difícil, ahora empieza lo verdadero. ¿Cómo reaccionarás cuando alguien te insulte? ¿Cómo actuarás cuando pierdas algo que amas? ¿Cómo pensarás cuando las cosas se derrumben delante de ti? ¿Recordarás que lo que te hiere no es el hecho en sí, sino tu interpretación? ¿Recordarás que solo vale la pena luchar en batallas que dependen de ti? ¿Recordarás que tu valor no está en lo que posees, sino en lo que eres? Estas preguntas no se contestan con teoría. Se responden en la práctica, en el fuego cotidiano, en los gestos pequeños que nadie aplaude, en tu manera de pensar cuando estás solo, en tu disciplina cuando no hay testigos. Es en ese terreno silencioso donde se templa el carácter, no en el discurso, sino en la acción constante. Y ahora tú lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Porque si lo dejas escapar, si lo reduces a una chispa pasajera, habrás desperdiciado una de las pocas armas verdaderamente valiosas que puedes tener. Una forma de vivir que no depende del tiempo, ni del lugar, ni del estatus. No está aquí para entretenerte, está aquí para entrenarte, para recordarte que cada día es una oportunidad de endurecer el carácter, de afilar la voluntad, de limpiar la mente. La vida seguirá golpeando, eso no va a cambiar, pero tú sí puedes cambiar. Puedes elegir no reaccionar como antes. Puedes elegir no quejarte, no suplicar, no inventar excusas. Puedes elegir ser una versión más fuerte de ti mismo. No mañana, hoy, ahora. Las frases ya están contigo, pero no servirán de nada si no haces lo más difícil, dejar de ser esa versión débil que tanto conoces. Y si todavía estás aquí, es porque estás listo. Tal vez no lo sabías, tal vez aún tiemblas, tal vez dudas, pero dentro de ti hay algo intacto, algo que se mantiene en pie, algo que reconoce la verdad cuando la escucha, aunque duela. Eso es lo que viniste a buscar. Cuando empecé a escribir este libro, pensé que estaba hablando de psicología, de herramientas, de frases útiles para gestionar emociones. Pero en algún punto del proceso me di cuenta de que estaba escribiendo sobre algo más incómodo. La cantidad de veces que yo mismo había sufrido por cosas que no dependían de mí. ¿Cuántas horas había gastado en ensayar respuestas para conversaciones que nunca ocurrirían? ¿Cuánta energía había invertido en intentar controlar lo que otros pensaban de mí? Escribir esto me obligó a mirarme con más honestidad de la que me resultaba cómoda. Eso fue lo más importante que aprendí al escribir. El autoconocimiento real no es agradable, es útil. Hay un problema concreto que este contenido intenta resolver y es más cotidiano de lo que parece. No es la gran crisis, no es el colapso visible, es el desgaste silencioso de vivir reaccionando, el agotamiento de querer que los demás actúen como tú esperas, la frustración que aparece cuando el mundo no sigue el guión que llevas en la cabeza. Eso no es un problema de circunstancias, es un problema de dónde estás poniendo tu energía. Y mientras no lo nombres, seguirá consumiéndote sin que puedas identificar por qué. Durante mucho tiempo, creí que la fortaleza era no sentir, que el autocontrol significaba reprimir, endurecer, blindarse. Pensé que las personas emocionalmente fuertes eran las que no se afectaban por nada. Esa idea estaba completamente equivocada, y tardé en entenderlo. La fortaleza real no es insensibilidad. Es saber distinguir qué merece tu atención y qué no. Es poder sentir sin ser arrastrado. Epicteto lo dijo con más claridad de la que yo hubiera encontrado solo. No es lo que ocurre, es el juicio que haces sobre ello. Cuando entendí eso de verdad, no como frase, sino como práctica, algo cambió en cómo tomaba decisiones. Lo que quiero que te lleves no es una lista de frases para recordar. Es una pregunta, una sola, la misma que cambia el peso de cualquier situación difícil.
¿Esto que me está quitando la paz depende de mí o no? Si depende de ti, actúa. Si no depende, suéltalo, no porque sea fácil, sino porque es lo único que tiene sentido. Todo lo demás es gastar tu fuerza en un territorio donde no tienes poder real. Este libro no promete que la vida dejará de golpearte. Promete que puedes cambiar cómo recibes los golpes, y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo.